en lo referente al riego, generalmente yo veo a las personas que tienen un cultivo, que tienen un pedacito, que cogen, como alguien expresó aquí, y lanzan un balde de agua. O cogen la manguera, le dejan caer el chorro de golpe. Nunca se debe hacer eso. Debe ser en formas de lluvia. Con un frasco de botella de Coca-Cola o de lo que sea, usted le abre unos huequitos, le pone la manguera adentro y entonces cuando empieza a llenarse eso, empieza a salir agua en forma de lluvia, pero lluvia fina. Esa es la forma que debemos nosotros regar. ¿Por qué? No sé si ustedes se dieron cuenta ayer, cuando nosotros sembramos la lechuga, que estaba muy chiquitita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros le dejamos caer un chorro grande de agua, le tapamos, salpica la tierra y le tapamos la yemita apical. El centro se lo tapamos. Eso es una planta que muere. ¿Por qué? Porque estamos ayudando primero a la proliferación de hongos dentro de la planta. Y en segundo le estamos tapando el punto de crecimiento. Porque de ese centro es que ella empieza a dar hojas. Lo mismo sucede con la semilla. Cuando nosotros sembramos la semilla y le dejamos caer un chorro fuerte de agua, aumenta el volumen de tierra sobre la semilla. Porque la semilla, al momento que va a brotar, tiene que luchar con mayor cantidad de obstáculos para poder salir. Mientras más energía ella invierta en poder salir, es menos energía que va a tener para poderse desarrollar. Entonces, cuando nosotros vamos a regar la semilla, tenemos que hacérsela en forma de llovizna, pero lluvia fina, o en forma de hileras, que el agua corra por el lado. Pero si yo encharco la semilla, se pudre la semilla, mucha agua se ahoga. Con semillero no hay que profundizar tanto el riego. Y cuando estemos regando plantas de vivero, no le puede golpear mucho el agua. ¿Cuál es el momento óptimo de riego? En la noche. Pero esa planta sembrada ahí, ¿qué le pasa? Se deshidrata. ¿Por qué? Porque la estamos sembrando en un ambiente de mucha temperatura. Entonces, al haber mucha temperatura, hay una abertura de los poros. ¿Me entiendes? Para ella, como sudar, y ahí es donde viene la deshidratación. El mejor riego se hace cuando el sol empieza a bajar. Ese es el mejor riego que se hace, independientemente que tú riegues por la mañana. Pero ese riego que tú haces en la mañana te va a recibir la influencia del calor en las horas de mayor pico de iluminación. Entonces la planta tiene que hacer un doble trabajo ahí. Ahora, si tú riegas la planta en la noche, la siembra y riega la planta en la noche, da tiempo a acondicionar esa humedad en el suelo y en el interior de la planta. ¿Qué es lo que hace la planta? Te sostiene hasta el otro día, cierra sus estomas y ella vive con el agua que tiene recetada, ¿no? O sea, que tiene guardada. No se deshidrata. Usted tiene la planta, ¿no? Usted tiene la planta y tiene su suelo cubierto de lo que sea. Usted humedece, ¡pam!, metió agua, el agua penetra, ¿no? Cuando viene el sol y empieza a incidir, si usted tiene el suelo cubierto, empieza a incidir, él empieza a evaporar agua. Empieza a evaporar agua. Pero como hay una capa protectora aquí, ¿no? Esa agua que él está evaporando tropieza con esa capa y se vuelve a precipitar en forma de micro lluvias. ¿Por qué? Porque el agua llega a esta capa, como se encuentra un obstáculo, topa y entonces esa agua va en forma de microaguacero, o sea, como un aguacero microscópico. Eso es lo importante del sistema de riego. Cómo debemos regar y cómo debemos mantener la humedad en el suelo. Si el suelo está cubierto, hay bastante planta, yo con un riego tengo. Cuando la planta ya haya cogido su altura, hayan desarrollado más de 5 hojas, 6 hojas, 10 hojas, va disminuyendo la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque va a haber más cobertura en el suelo, va a haber más protección.
Atenciones culturales. Las atenciones culturales no son las atenciones en teatro ni nada de eso. Son las atenciones que nosotros le damos al cultivo, se llaman culturales o labores agrotécnicas. Pero en el mejor argot es culturales. ¿Por qué? Porque es una disciplina, es un arte la labor que hay que hacer. Entonces, estas labores todas van a beneficiar a las plantas en su momento, porque cada una es en su momento. ¿Cuándo debemos hacer una? ¿Cuándo debemos hacer la otra? ¿Cómo podemos tutorar? ¿Cómo podemos escardar? ¿Cómo podemos escarificar? El escarde, que es arrancar la hierba. Cuando usted le hace así, le pasa el escarificador, se lleva la hierba también. Porque generalmente la hierba, a no ser las que yo le dije, desarrolla un sistema radicular muy sencillo. Entonces, generalmente así. ¿Qué es la escarificación? Y es muy importante. Esta para mí es la más importante, la escarificación. La escarificación, ¿qué cosa es? La ruptura de la capa de tierra. Producto aquí de riego, esa capa se apermaza y forma una costra. Esa costra estrangula la planta, pero aparte, ¿qué es lo que hace esa costra? No permite que circule bien el aire y el agua. O sea que si nosotros no le hacemos eso, el terreno se encharca. Exacto, no penetra la humedad. Y entonces, al no penetrar el aire, ¿qué ocurre en el suelo? Yo le dije hace poco que en el suelo, por ley de la vida o proceso natural, ocurre un proceso de oxidación. ¿Por qué de oxidación en el suelo? Porque está circulando el oxígeno. Pero cuando no penetra el oxígeno, ocurre un proceso de reducción. Y esa reducción hace que aumente el pH, o sea, aumenta la concentración de metales pesados en el suelo. Los minerales que hay en el suelo se concentran, no se diluye y aumenta la concentración de ellos y entonces aumenta el pH. ¿Qué cosa es el pH? El pH es el grado de acidez, porque los suelos tienen acidez. Y después vamos a ver en un tema en qué pH se deben manejar cada cultivo. Y usted le dice a cualquiera, bueno, ¿cómo yo mido el pH? Y le va a decir, coge un papel tornasol o coge un pHímetro para medir el pH. Y lo más sencillo es coger un machete y lo pone en el suelo y depende de la coloración. Si se oxida, es que está muy ácido. Si no se oxida, es que el pH está bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si no rompemos la capa de arriba, ahogamos las plantas y no hay recirculación de aire, no hay recirculación del agua ni de los minerales. Que eso ayuda a mejorar la condición del cultivo. Si usted deja un cultivo sin escarificar, usted ve como el cultivo se empieza a poner amarillo, no prospera. Inversión del suelo. No es que vamos a invertir en el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Mover la capa del suelo, moverla, invertirla, darle soltura. Terminó la cosecha que yo hice, me pongo a picar. Después paso el rastrillo para desmeluzar o con la misma guataca. Agrego el fertilizante. Y después el fertilizante vuelvo a darle con el rastrillo. Lo vuelvo a incorporar. Y después que incorporo, ¿qué hago? Aliso. Y después de alisar, mojar, aplicar microorganismos y sembrar. Pero eso es importante. Usted no puede coger, arrancó la hierba, el producto y vuelve a sembrar ahí. Y vuelvo a cosechar y vuelvo a sembrar. No puede. Por eso alguien me decía, creo que fue la joven, me dijo, y si no ponemos las guarderas, que yo le expliqué en la piedrecita, le dije, lo que pasa es que cuando tú vas a invertir el prisma o vas a picar, se te desbarata el cantero, la cama. Entonces siempre es bueno ponerle su guardera, porque usted pica y sigue manteniendo la forma de cama. Pero de ley usted tiene que picar siempre. Para facilitar la incorporación de los nutrientes, para facilitar la circulación de los nutrientes, para facilitar las mejoras en la estructura del suelo. O sea, porque el suelo lleva mucho tiempo en una misma forma, quiere decir que ha crecido, se ha permazado, se ha endurecido, exacto, a medida que va echándole agua se va acumulando, exacto. Entonces, todo eso tenemos que desbaratarlo y dejarlo otra vez como al principio, bien desmeluzadito,
bien preparado, suelto, tenemos que dejarlo así. Aporque. ¿Qué cosa es el aporque? Se le pone más tierra en la pata al cultivo. Como un camellón. Como eso que está ahí. Se le subió. ¿Para qué? Para darle mayor firmeza. Porque a medida que la planta empieza a crecer, ella, como crece mucho, empieza a irse de lado. Y cuando empieza a cargar fruta, la planta se puede volcar. Se cae con facilidad, quedan todas las raíces afuera. El tutorado de empalado es lo que le hacemos al pepino, lo que le hacemos al tomate, lo que le hacemos al pimiento, lo que podemos hacer al melón, a la sandía. Simplemente es colocarle un argo exacto para que ella se sostenga. Por ejemplo, aquí en el pepino lo pueden ver, que tenemos dos cañas así, cada cierto tiempo, y le pasamos un alambre. Eso hace que el pepino se trepe, porque el pepino tiene unos zarcillos que son como unas tiritas finas, que esos zarcillos son como las manos, se van agarrando y van trepando, vuelve a agarrarse y van trepando. Entonces, si tú le pones los palos, ellos empiezan a trepar por eso. Y si le pones los alambres, se van trepando por el alambre. ¿Entiendes? O de lo contrario, si no tienes para esas cañas, lo que hace es que te consigues cualquier tipo de palo, una latilla, cualquier cosa, se la pones al lado y cada cierto tramo que ella crezca la vas amarrando al... Ojo, cuando se hagan los amarres no se puede hacer un amarre como de zapato a estrangularla, porque ahí parte. Es un amarre que quede sueltito, que simplemente ella, si se va a caer para un lado, tenga donde agarrarse. Y no se pueden utilizar piolas muy finas, porque pueden hacer efectos de cuchilla, la parte. Entonces lo mejor es ese tipo de tutorado que tenemos ahí, que son dos palos en forma de techo 2 aguas. Lo vamos poniendo en distintos tramos así, más o menos cada 1 metro, y se le pasa un alambre por abajo y otro por arriba. Entonces la planta, a medida que va creciendo, se amarra abajo, se va amarrando arriba. Si crece un poco más, se le amarra otro arriba. ¿Me entiendes? Y eso permite que la planta no se caiga. En el caso del tomate, igual. En el caso del pimiento, sucede lo mismo. El pimiento hay que hacerse, aunque tiene un tallo fuerte, pero hay que hacérselo porque cuando empieza a parir y como crece tanto, se vira. Entonces hay que poner un palito al lado para darle más fuerza a eso. ¿Me entiendes? Para darle más consistencia, para darle más agarre. Entonces imagínense, ya usted le soltó la tierra con la escarificación, le hizo el aporque a la planta y le pone un tutor al lado, entonces la planta está totalmente sostenida. El entresaque de postura es cuando nosotros hacemos el vivero en las camas, nos va a salir muchas plantas juntas. ¿Qué pasa? Que si dejamos todas esas plantas juntas, las plantas nacen raquíticas, finitas, no desarrollan mucho porque hay mucha competencia. Entonces usted lo que tiene es que entresacarla, o sea, si tiene 3, va a sacar 2 del medio y le van a quedar entonces separadas. Y esas 2 que saca en medio las va a sembrar en un lugar donde haya fallado la plantación. En el caso de los viveros también, hay veces que las semillas son tan pequeñitas que en vez de poner una vas a poner 3 o 4. Entonces te van a hacer en un pequeño espacio así, te van a hacer 4 plantas. Entonces tú tienes que buscar la que mejor está y las otras eliminarlas. ¿Me entiendes? En el caso del rábano, que se siembra por siembra directa, yo le dije que lo mezclaran con arena o con tamo de arroz. Cuando lo siembra, a veces se le van 3 o 4 semillas juntas. Entonces cuando germina la planta, usted lo que hace es que entresaca la más débil y deja la que mejor es formada. Esa es la que le va a parir usted muy bien rábano. El rábano no permite trasplante porque es un ciclo muy corto. Entonces a la vez que usted la saca del sistema que está y la vuelve a trasplantar, en el tiempo que ella demora en volver a echar raíces, ahí quedó. Cebolla, lechuga, seca, sí se le da, porque permiten el trasplante. La resiembra. Si yo siembro acelgas por semilla, me salieron varias semillas, ya hice la siembra, ahora voy a hacer una resiembra. Entonces yo saco esas plantitas que están juntas, a excepto de rábano, y las siembro en el lugar que me falló la semilla. Eso se llama resiembra. Generalmente todas las siembras deben hacerse con plantitas, no con semillas. ¿Por qué? Porque cuando usted planta una planta, es más rápido el crecimiento, pero aparte es seguridad que usted está plantando. No es lo mismo que usted planta una semilla que no sabe si le va o no le va a germinar, a que usted plante una planta que sí ya va a prender y va a fructificar. Es una siembra segura.
Por eso yo le digo a usted, siempre hagan semillero, en vasito, como dijo la chica, en los cuadritos a hacer hielo, en cualquier cosa, hagan el semillero, porque eso los va a ayudar mucho. El semillero lo programan. Ustedes dicen, el tomate lo voy a tumbar el día 20 de octubre, estamos en octubre, ¿no? Sí, el día 20 de octubre. Entonces, yo tengo 20 días para desarrollar otro cultivo. Para cuando yo levante el tomate, inmediatamente pongo ese cultivo. El día 20 voy a levantar el tomate. ¿Qué voy a sembrar cuando sale el tomate? Lechuga. Yo hago hoy el semillero de lechuga. La lechuga me germina, empieza a desarrollarse en el vivero y cuando yo levante el tomate vengo y pongo la lechuga. Entonces, ¿qué tiempo me demoró en hacer el proceso? Horas quizás, quitar uno y poner el otro. Preparar el suelo y poner el otro. Eso te permite hacer una programación de siembra. Porque te da la posibilidad de que tú puedes programar tu cosecha y qué vas a poner inmediatamente. No, que si vas a poner por semilla, se te disloca todo, porque la semilla lo mismo se puede demorar 80, 90, 100 días en dependencia del desarrollo que haya tenido la semilla como tal. Entonces no puedes regular el sistema de siembra por semilla directa. Sin embargo, por siembra en vivero, usted puede hacer una planificación, inclusive un sistema de rotación. Bueno, la limpieza de los pasillos no es trapear ni nada de eso, ¿no? Es tratar de tenerlos limpios, de que no haya mucha hierba, de todas esas cosas. Esa es la limpieza de pasillos. ¿Para qué? Para que no haya hospedero. Muchas veces cuando en los pasillos crece mucho la hierba, sirve de hospedero a las plagas y las enfermedades. ¿Qué es lo que le pusimos cuando picamos la cama? Se le puso bocachi, se le puso humo de lombriz, se le puso un complejo mineral, un polvito mineral y se le puso ceniza. Aquí todo lo que tú le puedas poner, bienvenido sea. Todo, menos urea. Si inclusive usted van a algunos lugares a comprar tierra de sembrado, ¿qué es lo que tiene la tierra de sembrado? Mucha hoja. Tienen que tener cuidado, esa hoja primero tienen que compostearlo un poco, porque cuando nosotros inyectamos mucha hoja al suelo, hay mucha acidez en el suelo. Cuando se hace una fertilización a base de hoja, sube mucho el pH, o sea, hay mucha acidez. Por lo tanto, no se le puede meter mucha hoja al suelo. ¿Me entiendes? El biol es un sistema de fertilización. Ahí hay una fórmula de cómo hacer biol. 5 libras de estiércol fresco de vaca, de gallina. Agregue 10 litros de agua fresca y tape con un plástico grueso, atando fuertemente la boca del balde para que ocurra una fermentación. Deje de descomponer durante 45 días, saque el líquido, fíltrelo, o sea, sígnalo y dilúyalo en 10 litros de agua. Solución del 50%, o sea, la cantidad que ustedes sacan la mezclan con la misma cantidad pero en agua. Y eso se lo aplican como fertilizante al suelo. Eso se llama biol porque es un bioestimulante. O sea, generalmente, si usted va a lo químico, existen estimulantes hormonales que estimulan a la planta artificialmente. Esto es un biol natural que estimula a la planta naturalmente. Bueno, aquí tienen algunas cosas el tutorado es este. Ese es el tutorado. Aquí está el aporque. Eso es aporque. Cuando aporcamos, echamos tierra. Y aquí está la poda o el dechuponado. ¿Cómo se hace? Generalmente les cuento que cuando ustedes van a hacer esta labor, tienen que tener cuidado. Siempre búsquese un frasquito con detergente o con jabón. Bueno, con alcohol también pudiera ser. O agua oxigenada. ¿Para qué? Porque cuando ustedes cortan, en el caso del tomate, el tomate tiene virus. Lo tiene y no lo manifiesta hasta que esté en la etapa final que empieza a secarse la planta.
Si usted corta y esa planta tiene virus, cuando va a cortar otra, le transmite el virus. Entonces usted cada vez que pode o corte, desinfecta. Va con un frasquito aquí y ahí mete la tijera, el cuchillo, lo que utilice para eso. Lo tiene que desinfectar. ¿Me entiende? Para evitar la contaminación. Bueno, la ceniza, ahí le estaba diciendo todo lo que se puede utilizar también es fertilización, el humo lombriz, la zeolita natural que le hablé que era un mineral, es una roca que existe aquí en Ecuador, se llama zeolita. La zeolita 3 es una mezcla de estiércol con zeolita, es raquis de plátano. La gente que tiene una mata de plátano en el patio de su casa y eso, y le da, no boten el tallo del plátano. Ese tallo lo ponen a descomponer en agua o lo pican a pedacitos pequeños, lo muelen lo más fibroso que pueda y agréguenselo al suelo. Porque ahí le estamos poniendo potasio al suelo. Hay una alta concentración de potasio. Ahí mezcla acerrín con estiércol, estos componentes en proporción de 75% de estiércol y 25% de acerrín, bien mezclado, incorporado en cantidades de 5 gramos por metro cuadrado, forman parte del mejoramiento de los canteros en los organopónicos. O sea, el acerrín con estiércol, excelente fertilizante. Pero ojo, ¿qué le dije yo al acerrín? Que no sea de pino ni de eucalipto. El humo es el desecho final de las lombrices. La lombriz come todo lo que le pongamos, el papel, el tomate, todo, lo procesa todo en el sistema digestivo de él y cuando defeca fertilizante, humos. Manejo de cultivos, rotación, asociación e intercalamiento. Aquí lo dice claramente que la rotación de cultivos es el uso conveniente y oportuno de varias especies sobre una misma superficie de sustrato. O sea, lo que me conviene a mí, yo lo roto en la misma superficie, con lo que me convenga. Si a mí lo que conviene es tomate, zanahoria y remolacha, yo los roto. Uno o el otro. Ustedes están viendo que aquí no estamos haciendo monocultivo. Monocultivo es que quiere decir que usted siembra arroz, cosechó, vuelve a sembrar arroz, cosechó y vuelve a sembrar arroz y se meta 30 años sembrando el mismo cultivo. Eso es un monocultivo. Que la primera plaga que entró le gustó el arroz, si el próximo ciclo le vuelve a sembrar arroz, él dice, ¿para qué me voy a ir si me están sembrando lo que me gusta a mí? El tercer ciclo dice, ahora estoy mejor, me voy a reproducir porque en definitiva me van a sembrar lo mismo. Ese insecto que hemos adaptado a esa zona, a esas condiciones, sí encontró sus condiciones favorables. Me gusta el arroz, tengo humedad, la tierra es dura, aquí estoy como en mi casa. Y se quedó ahí. ¿Me entiendes? Entonces, para eso es que se realiza la rotación de cultivo. Ahí hay cebolla sembrada. En ese cantero o en este de aquí que se cosechó cebollín, yo no voy para sembrar cebolla por lo menos ahora en 3 meses. Ni cebollín, ni ajo puerro, ni cebolla blanca. Porque como es la misma familia, tiene las mismas condiciones, las mismas características, puede ser que lo difiera un poco, que tenga un poco de tónico más fuerte o menos fuerte. Por ejemplo, el tónico me refiero a lo que... a la que te pica. Cuando tú estás picando cebolla te empieza a llorar los ojos, eso es tónico, ¿no? Y eso te afecta. Puede ser que haya uno que lo tenga más fuerte que otro, pero al final es el mismo perro con diferentes collares, ¿no? Entonces tenemos que buscar otra cosa que sea diferente a eso. Entonces ahí es donde entra, ya yo había preparado mi semillero de lechuga, mi semillero de acega, mi semillero de pimiento, mi semillero de tomate y decido qué voy a sembrar ahí donde estaba la cebolla, donde está el cebollín. Generalmente se le dice a los productores de arroz, ¿por qué usted no siembra otra cosa que no sea arroz? Porque aquí no se da más nada que el arroz. Le digo, pero usted tiene cómo demostrarme que ahí no se da más nada que el arroz. No, pero es lo que ha hecho todo el mundo. Ajá. Porque yo para decir que no se dan las cosas tengo que demostrarlas. Entonces yo le digo, ¿por qué no siembra una leguminosa? ¿Por qué no siembra soya, por ejemplo? Aquí no se da la soya. ¿Cómo que no se da la soya? ¿Por qué no siembra
maíz. Aquí no se da el maíz, pero ¿por qué no se da el maíz? El suelo del arroz es un suelo pesado, un suelo de muy compactado y de mucha arcilla. Entonces, ¿por qué no se siembra otra cosa que pueda mejorar el suelo? Yo le decía en clases anteriores que los gringos hacen en grandes extensiones, no estamos hablando de pedacitos ni una hectárea, nada, en miles de hectáreas, ellos siembran primero soya o alfalfa. Con la soya y la alfalfa, ellos logran incorporar al suelo el 75% de la fertilización nitrogenada. Quiere decir que la soya y la alfalfa están metiéndole al suelo puro nitrógeno, porque ellos están cogiendo el nitrógeno atmosférico, lo están procesando y se lo están dando al suelo, ¿no? Levantan y cogen unos rendimientos increíbles. Levantan la soya o la alfalfa y siembran maíz. Entonces, ese maíz, del 100% del nitrógeno que necesita, solamente ellos tienen que ponerle el 25%. Quiere decir que si ellos compran 100 sacos de urea, solamente van a comprar 25. Porque el otro 75 se lo dejó la soya y el alfalfa en el suelo, ¿no? Pero el maíz, ¿qué le va a dar al suelo? Le va a dar el potasio, le va a dar el fósforo y va también a conservar algo del nitrógeno en el suelo. Entonces, cuando yo levanto el maíz o lo incorporo a la tierra, yo estoy incorporando ¿qué cosa? Yo incorporé la soya o la alfalfa y después incorporo el maíz una vez cosechado. ¿Qué estoy incorporando? Estoy incorporando material vegetal, estoy incorporando materia orgánica. Ya yo tengo todo eso incorporado. Después busco un producto de bajo poder energético. Bajo poder energético, el arroz, la cebada o el trigo. Siembran eso y entonces esos cultivos encuentran todas las condiciones favorables en el suelo para su desarrollo. Pero como son cultivos de bajo poder energético, no extraen tantos nutrientes del suelo. Entonces no va a deteriorar el suelo. Terminé de coger el arroz y vuelvo mi ciclo. Soya, maíz y vuelvo después a sembrar el arroz. Entonces, esas son cosas que no se entienden. ¿Por qué? Porque le han dicho al productor, mira, siembra arroz, que yo te lo voy a comprar, pero me compras también el fertilizante, me compras los insecticidas, los fungicidas, y tú vas a tener un proceso completo, y yo te voy a comprar el arroz. O yo no, o el mercado te va a comprar el arroz. Entonces ellos, todo es arroz, arroz. Por ejemplo, un productor que tenga 5 hectáreas o 5 cuadras y siembran arroz. Todas estas tienen arroz. Yo cogí el arroz de todas esas cuadras. El próximo ciclo, yo aquí siembro leguminosa y vuelvo a sembrar arroz aquí. Arroz, así. El próximo ciclo, este que tenía leguminosa le siembro arroz y este le siembro leguminosa. Voy alternando. El próximo ciclo, aquí siembro arroz y aquí siembro leguminosa. Así voy haciendo esa rotación. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Rotando y mejorando las condiciones de ese suelo. Porque el nitrógeno que me está consumiendo el arroz, yo se lo estoy reponiendo a través de la leguminosa. Pero aparte, si el suelo está muy compacto, yo no tengo que esperar que la leguminosa, bueno, quizá en el primer momento espero que me florezca y me eche la vaina para coger semillas y poder multiplicar. Pero si yo quiero, una vez que yo tengo ya la semilla, si yo quiero, yo no tengo que esperar la floración, ni que ella me eche la vaina para coger la semilla. Yo simplemente, cuando ella tiene 40 días, más o menos, que tiene un verdor increíble, esa plantación, la cojo y la incorporo al suelo. Le meto un equipo y le incorporo al suelo. Ese suelo que yo había sembrado de arroz, que me está muy compacto, muy duro, producto a la permanencia de agua y a permanecerse las estructuras del suelo, cuando yo mezclo la leguminosa con el suelo, yo estoy aflojando ese suelo. Yo le estoy dando vida a ese suelo, porque estoy incorporando masa verde. Y los abonos verdes son los mejores abonos que puede haber. Entonces, tiene que existir un sistema de rotación. Yo le expliqué distintos intercalamientos que se podía hacer. Bueno, usted puede sembrar hasta 10 cultivos si quiere en el suelo. Pero, por ejemplo,
Si usted lo que le piden, ahora llego mañana y le digo, ¿sabes qué? El Hotel Egipto Colón está pidiendo 5 toneladas de tomate. Entonces usted me va a sembrar tomate. Pero usted siembra puro tomate, usted cosechó el tomate ese. Y así yo le vuelvo a pedir, usted me dice, mira, ingeniero, disculpe, pero yo no puedo sembrar tomate ahora aquí. Entonces yo tengo que irme para donde está ella. ¿Usted tiene para que me dé 10 toneladas de tomate? Sí, yo tengo para... Ah, perfecto. Y entonces después que ella me dé, ya es tiempo suficiente para que usted me pueda volver a dar porque usted hizo una rotación. O sea, yo solamente no necesito tomate, a lo mejor necesito zanahoria. Usted sembró el tomate y acá sembró la zanahoria. O acá sembró la remolacha que me hace falta. Entonces, los tres me dan. Pero en vez de ella volver a sembrar remolacha, entonces ella siembra el tomate, usted siembra la remolacha, o usted siembra la remolacha y usted siembra la zanahoria. Yo siempre voy a tener los productos, pero en distintos lugares. Como son monocultivos, usted lo único que aplica es químico, químico y químico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay concentración de sales, como no hay incorporación de materia orgánica, la sal desplaza la estructura del suelo y permanece ahí. Entonces, hay una existencia, viene lo que le llaman los suelos salinos. Pero los problemas más graves que existen de plaga en el mundo entero es producto al monocultivo. El mercado de la papa está buena, todo el mundo quiere sembrar papa. El mercado del maíz se pone bueno, maíz. Y las plagas están dormiditas, el sueño eterno con la panza llena. Si tú eres una persona que estás acostumbrado todos los días a comerte un bistec, o un pedazo de pescado, o un pedazo de chancho, y tu señora te dice, hoy lo que tenemos es vegetales, y dice, uy, me voy para el restaurante de la esquina, me voy para casa de mi vecina, a ver si tiene algo de lo que yo como todos los días. Entonces hay que buscar, en ese sentido, por eso es que se sembró albahaca, se sembró marigold, se sembró rábano. O sea, le estoy dando variabilidad a la plaga para que no se me adapte. Si entra una plaga, me atacará un solo cultivo, al que ella está acostumbrado. Pero no me lo va a atacar todo. Usted tiene que crear un sistema de rotación. No puede sembrar mismo cultivo, por muy rentable que le sea. Empezando, si a usted le dice que le están pagando muy buen precio el arroz, perfecto, siembra arroz, pero rótelo. Porque este año sacó 70 quintales por hectárea. Pero el próximo año saca menos y tiene que invertir más. Entonces, si tú dices, está bien, el precio está bueno, pero yo voy a rotar mi suelo y le siembro una leguminosa. Yo sé que ese año no voy a coger arroz en esa área, pero cuando vuelva a sembrar arroz ahí, yo voy a coger el doble de lo que había cogido anteriormente. Consiste en evitar la siembra del mismo cultivo en el mismo sitio. O sea, no se puede sembrar. Exacto, hay que entrar en rotación. O sea, lo puede sembrar 3 veces, pero después del rumbo. No es que ahora yo le diga, ¿sabes qué? Ahí no puedes sembrar tomate y me interprete de que en todo el año vas a sembrar tomate ahí. Es un ciclo. Un ciclo con cultivos de que tengan ciclos más cortos que le permita al suelo recuperarse. Esta práctica impide, por una parte, lo dice aquí, proliferación de insectos, plagas y enfermedades, por todo lo que le he explicado, que atacan a los cultivos, y por otra parte mantiene la fertilidad del suelo. O sea, estamos evitando ataques de plagas y enfermedades y estamos fertilizando el suelo. Para establecer un plan de rotación adecuado se puede clasificar a las hortalizas según la parte aprovechada como alimento, en hortalizas de hoja,
frutos, raíces, flores, incluyendo en esta las ornamentales y las hierbas. Esto es una rotación que ustedes deben seguir, un sistema de rotación. Miren, yo sembré flores, saqué cualquiera de esos cultivos, si sembré brócoli, si sembré coliflor, lo que haya sembrado, ¿qué meto inmediatamente? Un cultivo de fruta. Tomate, pimiento, berenjena, pepino, leguminosa, vainita o arvejita, frejos de palo. Levanté eso. ¿Qué pongo? Ahí sí viene la cebolla. Cebolla, rábano, remolacha, zanahoria. Bueno, yuca no. Bueno, si tienes campo abierto, yuca puede ser, ¿no? Saqué ese, pongo hojas. ¿Qué pongo de hoja? Acelga, lechuga, nabo. Miren cómo es el sistema de rotación. Cuando yo siembro esto, a que yo vuelva a sembrar esto, ¿qué tiempo puede haber pasado? Le voy a decir, aquí sumen como mínimo 80, 100 días más o menos. Aquí sumen 120 a 150 días, ya estamos hablando de 200 y pico de días. Cuando siembro esto, suponiendo que sea de, bueno, cebolla y cebolla 90 días. Vámonos por la zanahoria y la cebolla, puede ser 90 días, estamos hablando de 300 y pico. Cuando vuelvo a sembrar este, que estoy sembrando de 30, de 30 a 35 días, casi un año. ¿Y cuántas rotaciones hice? 4 cosechas, pero 4 cosechas propias en rotación, ¿me entiendes? En una sola cama. A lo mejor sembré col, ¿no? Sembré col. Pero la col la voy a cosechar a los cuantos, a los 80, 90 o 100 días. Entonces, ¿qué puedo sembrar? Rabanito. Ahí mismo. Cebolla puedo sembrar. Levanto eso y siembro tomate. ¿Y qué puedo sembrar con el tomate? O pimiento, tomate o vainilla. ¿Qué puedo sembrar con eso? Lechuga, acelga, eso. Entonces ya no estamos hablando de 4 rotaciones. Ya estamos hablando de 8. Siembro col, siembro frijol, siembro rabanito y siembro lechuga. ¿Por qué puedo hacer todo eso? Diferentes ciclos y diferentes aspectos del cultivo. Estoy sembrando flor, estoy sembrando fruto, estoy sembrando bulbo y estoy sembrando hojas. Sigue sumando. Voy por 11. El cultivo seleccionado responda a la demanda real al cosecharlo y que sus características cubran necesidades alimentarias de la población. O sea, no es hacer una rotación porque yo quiero hacerla. Si yo voy a sembrar tomate, zanahoria, remolacha, rábano, lechuga, es porque hay una necesidad o porque yo apetezco de esa necesidad. Dentro de la rotación, yo busco la necesidad, pero la necesidad también que me favorezca el desarrollo del suelo. El intercalamiento, la rotación que va a hacer es en base a sus necesidades del mercado, sus necesidades personales. Hay una cosa que juega mucho aquí, que es el tiempo. Usted tiene que tener una rotación para verano y tiene que tener una rotación para invierno. Las rotaciones en el invierno son generalmente diferentes a las de verano, empezando porque las plantas de invierno son diferentes a las de verano. Hay que respetar las fechas y buscar una secuencia de cultivos en la que alternen plantas de varias familias botánicas que contribuyan a disminuir las poblaciones de plagas y enfermedades. O sea, hay que buscar el equilibrio de las plantas que yo voy a hacer que me van a ayudar a que yo no tener ataques de plagas y enfermedades. Dice que la asociación de cultivos está relacionada con el conveniente del área del cantero y permite obtener mayor rendimiento por metro cuadrado. Posibilita disminuir la población de nematodos. A veces, por ejemplo, que ha sembrado pepino o tiene una planta de pepino, zapallo, de plátano en el patio de su casa o en el jardín, cuando saca la raíz ve que en la raíz tiene unos nódulos. Tienen que tener cuidado porque no es lo mismo nódulos que concentraciones de nitrógeno. La concentración de nitrógeno que hacen las leguminosas es que ellos te hacen así, te hacen una bolita. Esa es la concentración de nitrógeno. Pero el nódulo de la raíz del nematodo es que tú tienes la raíz y se engrosa aquí. Ahí hay un insecto que se llama nemátodo, que para los químicos es una plaga temible. Porque en el caso del banano,
te deja sin sistema radicular, te produce virazón en la planta y la planta no absorbe nutrientes, porque está encontrando un obstáculo para poder absorber. Pero esos nematos generalmente se vuelven plagas porque hemos acabado con los microorganismos del suelo que viven de él. Entonces, como hemos acabado con los microorganismos del suelo, ellos llegan y se enquistan en las raíces y le atrofian el sistema radicular a la planta. En la agricultura convencional eso se ve como una plaga, en la agricultura orgánica no, porque ellos ayudan a fijar nitrógeno al suelo. Inclusive aquí nosotros hemos sacado pepino que tiene nematos. Con la rotación de cultivos no sobrevive, pero aparte lo está sacando. Porque si yo le siembro un cultivo de 150 días, está 150 días en el suelo. Pero si yo le siembro cultivos de 30, de 21, de 80, de 50, yo lo estoy sacando constantemente. Tenemos en el proceso de rotación todo lo que es las plantas reponedoras, las plantas de extracción alta y de extracción media. Las plantas reponedoras son principalmente las plantas leguminosas. Estas nos permiten fijar el nitrógeno atmosférico al suelo y hacerlos más ricos en este nutriente tan importante para el desarrollo de las plantas. Sin embargo, hay otras plantas que son altas extractoras de este nutriente, el nitrógeno. Tenemos también las plantas de alta extracción, como son las de ciclos más cortos y principalmente las de hoja, en este caso la lechuga y la seca, que precisamente por su ciclo tan corto hacen una extracción muy rápida de los nutrientes del suelo para completar su ciclo biológico. Y la extracción media son plantas que no tienen un ciclo tan largo ni tan corto y su extracción es pequeña. Lo van haciendo paulatinamente a medida de las necesidades. En este caso tenemos generalmente los cultivos de bulbo, los rábanos, la zanahoria, la remolacha, la cebolla, etcétera. Con esta información que le estamos brindando se puede hacer un perfecto estudio de rotación para no deteriorar los suelos y mantenerlos siempre con buenos niveles de fertilización. Una planta que tenga un ciclo de 100 días, 150 días, va sacando nutrientes del suelo a medida que lo necesita. En el momento, por ejemplo, si la planta está en crecimiento, ellos lo que van a extraer del suelo es nitrógeno. Si la planta empieza a florecer, lo que extrae es fósforo. Y si va a fructificar, extrae potasio. Pero en este caso, el cultivo de hoja lo extrae todo junto, porque es un ciclo más rápido y necesita mayor concentración de nutrientes para poderse desarrollar en 30 días. Entonces por eso se llama alta extracción. Dice que la asociación de cultivos debe cumplir ciertos requisitos tales como que las plantas escogidas tengan portes diferentes al cultivo principal. Cultivar como tomate, habichuela o pepino con lechuga, rábano, selga, china y otros. Que el ciclo de cultivo asociado sea más corto que el principal y no pase de los 30 días. La distancia de siembra del cultivo asociado deberá estar subordinada al cultivo principal. El cultivo asociado deberá ser siempre de trasplante. Tener en cuenta que la necesidad de agua y frecuencia de riego sean compatibles con el cultivo principal. O sea, todo el riego que usted va a hacer tiene que ser en mira al cultivo principal. Usted, por ejemplo, no puede sembrar arroz con tomate. El arroz se desarrolla, necesita más agua que el tomate. No puede sembrar lechuga con brócoli. Bueno, aquí están las distintas asociaciones que ustedes pueden hacer. Tomate con lechuga, tomate a selga, pepino lechuga, habichuelas rábano, pimiento lechuga, ají espinaca, cebollino y lechuga, zanahoria y rábano, tomate y rabanito, pepino y rábano, habichuela y lechuga, pimiento y rabanito, ají y colchina, habichuela y acelga y zanahoria y lechuga. El tomate, ¿a qué distancia se va a sembrar? 60 centímetros entre planta y planta de tomate. Vamos a intercalarlo con la lechuga. ¿A qué distancia se dice la lechuga? 25. Para yo hacer esa asociación, ¿cuál es la distancia que tengo que buscar? Simplemente sumo estos dos y me da ¿cuánto? 85. Lo divido entre 2 y me da ¿cuánto? Bueno, 42. Quiere decir que las plantas asociadas tienen que estar a 42 centímetros cada una. Yo le estoy dando una cosa teórica. En la práctica usted me puede decir, ingeniero, yo sembré tomate, rábano, cebolla, lechuga, todo lo que usted quiso y yo he tenido un buen resultado. Perfecto, yo le respeto su criterio. Pero para usted decirme que el tomate le rinde 7 kilogramos por metro cuadrado
o 10 kilogramos por metro cuadrado y que la lechuga le rindió 2 kilogramos por metro cuadrado, o que el rábano le rindió 3 kilogramos, usted tiene que conservar una distancia, ¿me entiende? Y esa distancia es sumando las distancias de siembra de esos cultivos y dividiéndola por la cantidad.